Imagina el calor del mediodía sobre las colinas de Samaria. Un arqueólogo aparta el polvo de una piedra milenaria. Y bajo la tierra aparece un nombre grabado hace casi 3000 años. Yahvé de Samaria y su Asera. En la historia bíblica, solo hay un templo considerado sagrado: el Templo de Jerusalén. Pero, ¿y si te dijera que no fue el único? Entre los montes olvidados del norte, arqueólogos han hallado templos, inscripciones y figuras que mencionan a Yahvé siendo adorado fuera de Jerusalén. Hoy descubriremos una verdad incómoda. Yahvé también tuvo altar en Samaria, en una tierra donde su nombre convivía con otros dioses y donde la fe israelita aún no era monoteísta. Bienvenidos a Crónicas Bíblicas Ocultas. Hoy exploraremos: ¿tuvo Yahvé un templo en Samaria? 2 reinos, 2 dioses. Tras la muerte del rey Salomón, el gran reino de Israel se partió en 2. Al norte nació Samaria. Al sur, Judá, con Jerusalén como su capital. Ambos pueblos decían servir al mismo Dios, pero la historia demuestra que no era el mismo Yahvé. En Jerusalén, los sacerdotes lo proclamaban como el único Dios. En Samaria, Yahvé seguía formando parte del antiguo panteón cananeo. Él, el Dios Padre; Baal, Señor de la tormenta; Asera, la Madre Divina. Yahvé era entonces un Dios tribal, heredero del antiguo El Elyon, el Altísimo. 2 reinos, 2 visiones, 2 dioses, con el mismo nombre. Pero el norte no se conformaría. Estaba a punto de levantar un templo rival para desafiar a Jerusalén. El templo rival de Jerusalén. Cuando Jeroboam fundó el reino del norte, temía que su pueblo regresara al sur para adorar. Así que levantó templos en Betel y Dan, y colocó en ellos becerros de oro, no como ídolos, sino como tronos para Yahvé. Así el Dios de Israel podía montar su presencia, como lo hacían los cananeos con sus dioses. En Samaria, Yahvé tenía imagen, tenía consorte, y compartía su altar con otros nombres sagrados. En Jerusalén, eso era blasfemia. Los profetas del sur lo llamaron idolatría, pero el Yahvé del norte era el reflejo de una fe más antigua, una donde lo divino tenía muchas formas, y el cielo aún no pertenecía a un solo nombre. Pero esa fe estaba a punto de ser destruida. La caída de Samaria. El siglo 8 a.C. El rugido del imperio asirio se extendía por el norte. Samaria cayó. Sus murallas fueron arrasadas, sus templos profanados. Pero algo extraño sucedió. Los nuevos colonos comenzaron a morir, atacados por leones. Decían que el Dios de esa tierra estaba furioso. Entonces el rey de Asiria ordenó traer de vuelta a un sacerdote israelita para enseñar cómo apaciguar al Dios del lugar. Así lo relata el segundo libro de los Reyes. Pero ese Dios de la tierra no era el Yahvé monoteísta. Era él, el antiguo Dios supremo de Canaán. El mismo del que Yahvé había heredado su autoridad. El pueblo adoraba, pero ya no sabía a quién. Y de esa confusión nacería un culto completamente nuevo: el sincretismo asirio. Los colonos asirios trajeron sus propios dioses: Nergal, Adramelech, Tartak, pero también ofrecían sacrificios al dios local. Así nació una religión mixta, mitad asiria, mitad israelita. En los mismos altares se pronunciaban nombres diferentes, creyendo que cada uno protegía un aspecto de la vida. Yahvé era ahora uno más. Ya no era el Dios exclusivo de un pueblo,
sino parte de un mosaico de divinidades. En Samaria, el dios del norte se había convertido en una fusión, parte él, parte Baal, parte Asera. Era el Yahvé del exilio, el Yahvé de los olvidados, el Yahvé de los sin nombre. Pero de ese caos surgiría la idea que transformaría la historia humana, un solo Dios. Del Dios de la tierra al Dios único. Con el paso de los siglos, las historias se fusionaron. Los rasgos de él, sabiduría, eternidad, poder supremo, se unieron a los de Yahvé. Los de Baal, rayo, fuego, tormenta, también fueron absorbidos. Y así nació un nuevo Dios, Yahvé, el único. Pero su unidad era el eco de muchos dioses antiguos. La divinidad se había reconstruido, con los fragmentos de todos los que la precedieron. El Binidad fue el último hijo del politeísmo. El regreso del exilio. Siglos después, los judíos regresaron del exilio en Babilonia. Traían nuevas ideas, la lucha entre la luz y la oscuridad, el Dios único del universo. Cuando comenzaron a reconstruir el templo en Jerusalén, los samaritanos ofrecieron ayuda, pero los sacerdotes del sur se negaron. Los consideraban impuros. Sus manos y sus dioses eran demasiado distintos. Así comenzó una división que nunca se cerró. Una herida que aún palpita en la historia. El eco de Samaria. En las ruinas del norte aún pueden leerse inscripciones antiguas. Yahvé de Samaria y su Asera. Vestigios de un tiempo donde lo divino tenía rostro masculino y femenino. Donde el cielo era un diálogo y no una sola voz. Hoy, los arqueólogos siguen desenterrando fragmentos de ese pasado prohibido. Un pasado que nos recuerda que la fe que conocemos nació de la mezcla, del polvo de muchos dioses que se fundieron en uno solo. Quizás la pregunta no es si Yahvé tuvo un templo en Samaria, sino cuántos rastros de aquellos dioses antiguos aún viven dentro de nosotros. Esto fue Crónicas Bíblicas Ocultas. Si te apasiona descubrir el verdadero origen de los textos sagrados, suscríbete y activa la campanita. En el próximo episodio, el mito del Éxodo y la historia que la arqueología no pudo encontrar.